financiera internacional en nuestro país. Bueno, a ver, en principio... Sí, Rulito. En principio hay que decir que es una crisis en proceso y todo indica que es una crisis que se va a ir agravando. No solo es crisis financiera en este momento y lo que crea las inestabilidades que crean los sistemas financieros, sino que ya se está hablando claramente de una posible recesión a nivel mundial, en la cual las políticas restrictivas monetarias que están aplicando los países centrales sería un agravante de una crisis que ya se viene manifestando a través de otros costados, de otros frentes. Concretamente hasta el Fondo Monetario Internacional salió este fin de semana a comentar a través de su titular, Kristalina Georgieva, que las perspectivas para este año son peores de las que ya estaban previstas y que el pronóstico de crecimiento del 2,9% que había hecho para la economía mundial el propio Fondo Monetario Internacional, el próximo mes, abril, cuando se conozcan los nuevos indicadores, ya anticipó que van a ser más bajos, van a revisar las previsiones de crecimiento y que esto va a generar indudablemente desigualdades. Lo curioso es que el fondo diga que están contemplando y viendo con mucha atención que las consecuencias para los países más vulnerables, los países con mayor deuda, que es exactamente lo contrario de lo que dice el fondo y lo que dice el Departamento del Tesoro de Argentina cada vez que se negocia o se plantea la posibilidad de revisión, por lo menos de las sobretasas, que ya a esta altura está quedando como muy corto pedir nada más que levanten las sobretasas de interés. Es decir, Argentina paga 2 puntos de sobretasa por encima de lo que pagan los otros países deudores, porque tiene un nivel de endeudamiento que excede largamente la cuota o la participación que tiene Argentina en el Fondo Monetario Internacional. Esto es claramente producto del crédito extraordinario que le dieron al gobierno de Macri. Y digo esto porque Argentina tiene obviamente un lazo muy directo con la crisis, en principio por la deuda que tiene con el Fondo Monetario Internacional. Acá ya aparece un primer síntoma que se va a dar este mismo mes. O sea, antes de fin de mes, o en los primeros, o incluyendo la primera semana de abril, Argentina tiene deuda a pagar con vencimientos a pagar con el Fondo Monetario Internacional por 5.870 millones de dólares. Claro, va a recibir un desembolso del Fondo Monetario, que es el desembolso trimestral que recibe, que es parte del acuerdo, con el cual generalmente con el desembolso se paga la deuda con el fondo, es decir, que la plata entra por un lado y sale por la otra con el mismo destino. Pero resulta que el desembolso es de 5.520 millones, o sea que ya empezamos a tener saldo negativo, en este caso 350 millones. Entran 5.000 y pico millones y tenemos que pagar esos 5.000 y pico más 350 millones. Esta es la novedad que tiene, yo le digo con muchas comillas y con el tono más irónico que me sale, esta es la novedad que tiene el acuerdo con el fondo a partir de este año, que empieza a ser negativo el saldo entre lo que desembolsa y lo que hay que pagarle. Esta maravillosa parábola se da por el aumento de las tasas de interés que se dieron, además por las políticas que están haciendo los bancos centrales de Estados Unidos, la Unión Europea, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco de China, de estar subiendo las tasas como respuesta a la crisis internacional. Es decir, esa suba de tasas tiene para Argentina 2 impactos negativos e inmediatos. Provoca una mayor crisis internacional y nos provoca mayor vencimiento de deuda cuando tenemos que pagar intereses trimestrales. Esta es parte de la situación. ¿Qué pasa con la crisis internacional? Vuelven a subir los precios de todas las materias primas, entonces por lo menos recibimos algún beneficio, digamos, porque van a aumentar los precios de los productos que exportamos. No. Argentina viene con sequía, con lo cual le va a restar entre 15 y 20 mil millones de dólares de ingresos este año. Para un país que exporta entre 80 y 90 mil millones, entre 15 y 20 menos, es un zarpazo de aquellos. Pero aparte, se da esto en el momento en que Brasil está alcanzando récord de exportación de soja, y Estados Unidos tiene una muy buena, no es récord, pero tiene una muy buena cosecha de soja. Es decir, los dos principales competidores de Argentina en el mercado de soja están para arriba en la oferta, así que ni siquiera van a bajar los precios. Es decir, ni siquiera van a subir los precios, perdón, quiero decir.
Es más probable que bajen que suban los precios, con lo cual nosotros vamos a vender menos y probablemente al mismo precio o a un poco menos precio que antes, con lo cual el perjuicio todavía puede ser mayor. Consecuencia, Argentina entra en un proceso de crisis mundial con reservas en el Banco Central prácticamente agotadas y con menos posibilidades de exportación y con probablemente con más compromisos externos simplemente por el acuerdo que trae de arrastre con el Fondo Monetario Internacional. Yo creo que estas son las cosas que deberían estar en la... Justamente ahora está llegando el presidente de la Nación y el ministro de Economía de Estados Unidos a entrevistarse con Biden y probablemente con la titular del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen. Si esto no es el tema central de discusión, habría que calificar el viaje como un viaje de turismo, porque de otra cosa no se puede discutir. Argentina tiene una crisis tremenda con este tema y es una crisis política, claramente, lo que está para plantearse. Porque el acuerdo con el fondo, obviamente, no es un acuerdo técnico, no jodamos, es un acuerdo político en el cual Estados Unidos tiene la voz principalísima, no que es una de las voces importantes, es la voz principalísima en la que decide. Vos podés convencer a los europeos, podés convencer a que te acompañen a los países de América Latina que forman parte del fondo y qué sé yo, pero el que decide es Estados Unidos. Y evidentemente hay cuestiones que deberían plantearse en esos términos políticamente, desde el punto de vista de la política internacional, y con las mismas facultades que te otorga este acuerdo que se firmó el año pasado con el fondo. Hay un punto 11 en el cual se contempla la posibilidad de revisar todo en función de que cambiaron las condiciones internacionales o el contexto internacional, como dice el acuerdo. Cristalina dijo que cambiaron las condiciones. Bueno, ella misma está reconociendo, todo el mundo está reconociendo que cambiaron las condiciones del contexto internacional. ¿Por qué no se dispara esa cláusula? Bueno, primero porque el afectado tiene que tener la voluntad política de hacerlo, que es Argentina. Después se verá si en la disputa logra cambiarlo o no. Pero hasta ahora Argentina viene cumpliendo el papel de decir: mirá cómo sobrecumplo las metas. Me pedí que baje al 2,5% el déficit fiscal del 2022 y te la bajé al 2,4%. ¿Cómo? Haciendo un ajuste espectacular, brutal, y sobre todo después del cambio de ministro económico. Se fue el ministro perverso que firmó el acuerdo y vino el ministro con apoyo de todo que hizo un ajuste más brutal, que es Sergio Massa. Entonces me parece que acá están las condiciones políticas de cuál es la definición que se toma con respecto a esto, que es una crisis que, repito, una crisis internacional que durante el año no va a ser la que estamos viendo ahora, va a ser peor. Entonces las consecuencias recesivas se pueden trasladar al mercado interno si simplemente jugamos el papel de transmisor de lo que pasa afuera y después le echamos la culpa a lo que pasa afuera. Lo lógico sería prepararse para eso, pensar en las políticas contracíclicas a eso y no ir en la misma tendencia que te está marcando la crisis de la economía internacional. Esto me parece que es fundamental, es una de las cuestiones básicas, centrales, me parece, de la discusión política de este momento, y las que a mi gusto merecerían un poquito más de debate interno, de sectores que se paren frente a esto y digan: muchachos, cuidado que por acá la estamos pifiando, empecemos a discutir si acá no hay que hacer otra cosa ya, no después de octubre, después de las elecciones, porque con esto llegamos con un país recontra cascoteado a las elecciones, sea quien fuera el candidato. Querido amigo, un abrazo.